su corazón son luchadoras, son luchadoras. Lucharon por la justicia y nos enseñaron el camino. Y me alegra que vos sigas estas huellas de tu madre y que la transmitas a los demás en tu audición radial. De modo especial rezo por la madre, rezo por vos, rezo por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Son luchadoras y nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. No caben dudas que el siglo XX fue el más conflictivo en la relación capital y trabajo, entre capitalistas y trabajadores. La revolución industrial, que atravesó el siglo XVIII y especialmente el XIX, cambió para siempre las relaciones de fuerza, lo que devino en las pujas obreras del siglo XX. Las luchas se tradujeron en la conquista de derechos para los trabajadores frente a la embestida del capital. Y aunque frente a la voracidad del capitalistas los logros siempre fueron insuficientes, durante el siglo XX se establecieron varias reglas de juego que suponen cierto freno a la explotación. La sindicalización, la jornada de 8 horas, en fin, este espacio resulta mezquino para tratar un tema que atesora infinitos textos de análisis sobre el tema. Pero resulta que, al parecer, el siglo XXI nos quiere hacer viajar hacia atrás, en el tiempo, con una propuesta de esclavitud y hambre. En realidad no es el siglo XXI, sino aquellos que manejan el capital en beneficio de unos pocos como elemento disciplinador de las mayorías. Y curiosamente, los argumentos que esgrimen son los avances tecnológicos. Y dicen que las máquinas reemplazan a los trabajadores y que la producción se abarata, prescindiendo de la fuerza laboral. Y ya que estamos, dicen, tampoco necesitamos el Estado. En fin, la pobreza intelectual de los argumentos nos hace pensar que el desarrollo tecnológico entró a priori en fuerte contradicción con el desarrollo del pensamiento. Por supuesto que no es cierto. En nuestro caso, en la Argentina de hoy, y en sintonía con lo más bizarro del pensamiento conservador precapitalista, el gobierno de Milei intenta borrar décadas de luchas y miles de vidas entregadas a las conquistas obreras. La propuesta es hablar de esto para que nadie se confunda. Bueno, y si vamos a hablar de trabajo y de la defensa de los derechos de los trabajadores, podemos hablar con un sindicalista eventualmente, pero también con el doctor Gustavo Chiampa, que es especialista, abogado laboralista. ¿Cómo estás, Gustavo? Gracias por venir. ¿Cómo te va, Larry? Bien hallado. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por llegar con este frío que Buenos Aires nos tiene aquí atrapados. Bueno, para los que no lo conocen, vamos a presentarlo. Gustavo es abogado laboralista, asesor de entidades sindicales, fue asesor de la presidencia de la Comisión Legislativa, la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados. Recién hablamos de eso, que había sido cuando Héctor Recalde presidió la comisión, durante los 10 años que la comisión estuvo presidida por Héctor. Héctor Recalde, amigo de la casa, hoy no está con nosotros en este mundo, pero bueno, ha venido un montón de veces a este programa como invitado. Bueno, sos docente de la asignatura de Derecho de Trabajo 2 en la carrera de Relaciones del Trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Así es. Docente de posgrado de la Facultad de Derecho
de la UBA también. Bueno, y es autor de varios artículos, libros, suele exponer en mesas redondas, se lo puede ver, lo van a encontrar en YouTube en muchísimos, en muchas exposiciones. Sos presidente honorario de la corriente 7 de julio, ¿no? De abogados y abogadas laboralistas. Así es, fui que hoy, cofundador, fui presidente, ahora soy presidente honorario. Ajá, que hoy preside nuestra amiga Natalia Salvo, que también estuvo Así acá es. varias veces. Gustavo, a ver, hagamos una semblanza de lo que vos pensás de lo que está pasando hoy en esta relación que, bueno, como digo yo, el siglo XX ha sido una especie de compulsa durante todo el siglo entre la fuerza del capital y la fuerza del trabajo, con un montón de conquistas, ¿sí? La jornada de 8 horas, lo dije al principio, en fin, la reglamentación del trabajo, el escalafón laboral, o las formas de encarar determinados trabajos específicos con sus ventajas y sus desventajas, y eso formó un compendio, yo diría casi internacional, de limitaciones o regulaciones que deberían cumplir todos los estados, que seguramente no lo cumplen en su totalidad. Hay estados que lo cumplen más, otros menos, y nosotros entramos en una vorágine en los últimos años, desde el 2000. Yo creo que venimos con ciertas falencias a nivel de defensa del trabajo y una ofensiva muy grande del capital. ¿Lo ves así? Sí, comparto. Y con una pretensión de hacer un retroceso que nos lleva a antes de la Primera Guerra Mundial. Mirá, yo en esto digo dos cosas. Puntualmente hay mucho para analizar, ¿no? Pero como a veces uno puede ver en cuestiones, en alguna mención, algunas cuestiones que son muy gráficas. Después de la Primera Guerra se constituyó la Organización Internacional del Trabajo, con una idea de que sin justicia social no podía haber paz en el mundo. Digamos, después vimos que, habiendo ¿Eso algunos... en qué año fue? 1919. Con justicia social, ya el término justicia social ya si no estaba había justicia presente. social no podía haber paz en Sí. el mundo. Después uno puede decir, bueno, puede haber grado de justicia social y igual no hay paz en el mundo, puede entrar, pero digamos, esto era un requisito. Hay que establecer algún organismo que dicte normativas mínimas para ser cumplidos por todos los países del mundo para garantizar en alguna medida algo de justicia social. Y el primer convenio que dicta la OIT en 1919 es el convenio sobre la limitación de la jornada de trabajo. Uh-huh. Llevando, la jornada de trabajo no puede superar, decía ese convenio 1 de 1919, las 8 horas diarias y 48 semanales. Unos años después, en 1927, esto se establece en una ley en la República Argentina, la Ley de Jornada de Trabajo, que todavía está vigente, establece un límite de jornada de 8 horas diarias. Está vigente, pero se disimula bastante. Se disimula bastante. 8 horas diarias o 48 semanales. Nosotros seguimos con el mismo límite de jornada de trabajo de hace más de 100 años a nivel internacional. Digamos, por eso muchos veníamos propugnando y seguimos propugnando, hay una necesidad de reducir los máximos de la jornada de trabajo, que es una forma de, además, redistribuir el trabajo existente. Yo acostumbro decir, en primer término, mejorarle la calidad de vida a los trabajadores y trabajadoras. Después tiene otros beneficios, redistribuís los puestos de trabajo existentes, mejorás el valor salario por hora de trabajo, no es que se incrementa el ingreso de los trabajadores y trabajadoras, pero mejorás el valor, pero además, y hay estudios internacionales, disminuye el ausentismo, disminuye la siniestralidad, aumenta la productividad, hay muchas ventajas, pero lo que veo es lo siguiente. Estuvo a punto de dictaminarse en la Comisión de Legislación del Trabajo, y uno no sabe cómo va a seguir, un proyecto de ley que proponen desde sectores vinculados al oficialismo para llevar la jornada de trabajo a 12 horas diarias en la República Argentina. Volvemos a la esclavitud. Volvemos Casi diría, ¿no? Volvemos, es un retroceso de más de un siglo. Y además, cuando veníamos discutiendo reducir la jornada de trabajo, quieren ampliarla a 12 horas diarias. Yo creo que el paradigma de lo que está sucediendo lo dijo en un sincericidio quien fue secretario de Empleo del gobierno de Mauricio Macri, que tuvo funciones también en este gobierno hasta hace poco tiempo. Era secretario de Empleo y del gobierno de Mauricio Macri dijo: para las empresas contratar y despedir tendría que ser algo natural como comer y descomer, ¿no?
atroz. Porque lo gráfico está no en la naturalidad que le quieren dar, que la podemos discutir. En la Argentina el despido es un acto ilícito, sino por el rol que le da a los trabajadores. Porque podría haber dicho algo natural como las mareas que suben y bajan, que van y vienen. No. A los trabajadores que se los pueda despedir, contratar y despedir como comer y descomer. En este verbo, en este neologismo que inventó ese secretario de Trabajo, está, yo creo, el paradigma de quienes quieren los retrocesos en la legislación laboral, que es esto yo voy a ser un poco más cauto en la terminología de los trabajadores descartables, ¿no? Uh-huh. Esto que se usa, se le exprime todo lo que se puede exprimir y después se lo descarta. Y esta es la concepción que tienen, y esto es lo que se ve en todas en las leyes que salen, en los decretos, en los proyectos de ley. Gustavo, pero hay algo que me llama mucho la atención, porque, 100 años llevamos de conquistas que fueron en forma gradual, y no pudo permear la idea hacia el gran público para salir a la calle y decir, no, señores, se están equivocando, ustedes nos están explotando, nosotros somos los que hacemos el capital, no ustedes pueden ser que lo administren, pero los que hacemos el capital somos nosotros, los trabajadores. A mí me llama la atención el nivel, el paupérrimo nivel de los sindicatos, de los grandes sindicatos. Hay sindicalistas que son una maravilla, los conocemos, viste, que sabemos que van adelante, pero los gordos de la CGT, negocian todo. Es decir, entonces es muy difícil hacerle frente a esto con cierta lógica, ¿no? La lógica del tipo que defiende los derechos de los trabajadores, que son los que aportan el capital, porque, es decir, alguien podrá poner los fierros, pero para hacer funcionar los fierros no se necesita la gente. Necesita a los trabajadores. Vos sabés que esto no es una idea original mía, y no sabría quién fue el que empezó a hacer estos planteos, pero en cada huelga general que surgen los poderes concentrados de algunos funcionarios del gobierno diciendo la Argentina perdió tantos millones, bueno, acá estaba entonces, digamos, los trabajadores son los que generan la riqueza. Pero lo dicen en esos momentos, nada más, ¿no? Sí. Pero sí, hay temas económicos y hay temas de poder. Uh-huh. En la relación... A ver, espera, volviendo a lo tuyo, hay un tema cultural. A mí me preocupaba mucho, sabes que desde la corriente 7 de julio armamos, por supuesto no nos dieron la fuerza y no fue eficaz en función del resultado, pero tampoco lo planteábamos, no teníamos la fortaleza para hacerlo, que en la última campaña presidencial se daba, creo yo, por primera vez en la historia de nuestro país, muy blanco sobre negro en la discusión política el tema laboral, ¿no? Porque históricamente, y lo vemos en la campaña presidencial que termina llevándolo a la presidencia a Mauricio Macri, por ejemplo, él decía, nadie va a perder ningún derecho, nosotros venimos a mejorar, los derechos están, nosotros vamos a mejorar. Sí, digamos, muchos veíamos que era grupo. Pasaba por eso. Y lo decíamos, el grupo, va a venir en materia laboral, la flexibilidad laboral, vamos a perder derechos los trabajadores y las trabajadoras. Pero en esta última campaña electoral se vio blanco sobre negro, donde algunos de los candidatos... decían que había que terminar con la protección contra el despido, había que terminar contra la indemnización, diciendo además que era la forma de generar empleo, ¿no? Con lo cual la lucha se traslada a los pobres, digamos, al que tiene un empleo asalariado y el que no tiene el empleo asalariado, que el que no tiene el empleo asalariado se piensa que él no tiene empleo porque el otro tiene derechos, ¿no? Porque tiene límite de jornada, porque tiene protección contra el despido, porque tiene... Bueno, entonces, desde la corriente dijimos, pues no salimos a la calle a hablar porque en la Argentina hay experiencia de esto. Esto no puede generar expectativas en la sociedad que si se bajan los derechos laborales, entonces yo que no tengo empleo voy a conseguir empleo si le sacan al otro los derechos que tiene, porque a mí que no tengo empleo puede no importarme los derechos en un plano egoísta, si se quiere, ¿no? No importarme los derechos que tienen los que trabajan, ¿qué me van a decir a mí? Veíamos, al que no tenía empleo, lo que implica perder la indemnización por despido si no tiene empleo. Bueno, lo tenemos con los trabajadores pauperizados como los de Rap y esas cosas, ¿no? Claro, hay un tema interesantísimo y en dónde trabajar ahí, ¿no? Donde ellos trabajaron mejor, el capital trabajó mejor. Pero trabajó mucho mejor. Ahora, fíjate vos... Había experiencia en la Argentina. Sí. Todo esto de quitarle derecho a los trabajadores, lo que nosotros llamamos la regresión en los derechos, no genera empleo. Uh-huh. Es más,
facilita la destrucción de empleo. Bueno, eso ya lo vivimos a partir de Cavallo, por ejemplo. Bueno, ¿no? claro. Fue de alguna bueno, la dictadura militar empezó, continuó después con Cavallo, después con Macri, pero en el medio no supimos, como digo yo, perpetuar la idea de los derechos. La idea no, y la acción. Consolidarlos. Consolidarlos, ¿no? sí, Consolidarlos de manera, si se quiere, irrevocable. Vos sabés que hay dos principios en el derecho internacional, pero en los derechos humanos, esto está incorporado a nuestra Constitución, que se llaman principio de progresividad y principio de no regresión. Principio de progresividad quiere decir que en materia de derechos sociales, los países tienen que utilizar hasta el máximo de los recursos disponibles para la mejora continua de los derechos sociales. Los derechos laborales son derechos sociales. Y su primo hermano, digamos, el principio de irregresividad, es que en materia de derechos sociales, y los derechos laborales, como decía recién lo son, no puede haber marcha atrás, no puede haber retrocesos. Los retrocesos en los derechos laborales, digamos, son violatorios de estos tratados internacionales de derechos humanos, son violatorios de la Constitución Nacional. Gustavo, pero ahora, sí. Los principios están, lo que falta es que se apliquen. Claro, pero a ver, la derecha tiene otro discurso y te dice no, porque nosotros vamos yendo, lo que ustedes dicen, yendo para atrás, para nosotros es ir para adelante, porque vamos a promover más empleo. No podemos demostrar con los números que eso nunca se cumplió, que inclusive es contrario a la dinámica del capitalismo, ¿no? Porque es decir, hay que demostrarlo no solamente conceptualmente, sino también con números, formalmente, cómo se produce el ciclo del trabajo, la ganancia y la reproducción del trabajo, ¿no? Es decir, hay una dinámica. Vos referías, Larry, recién a la época de Cavallo, ¿no? Lo que fue todo, digamos, la política neoliberal, dentro de la política neoliberal, la flexibilidad laboral. Mira, en diciembre de 1991, que es cuando entra en vigencia una ley que es uno de los hitos iniciales del proceso de flexibilización laboral de los 90, se llamó paradójicamente, eufemísticamente, ley de empleo. Uh-huh. La desocupación en la Argentina era del 6,9. Lo que hizo esta ley, entre otras cosas, fue habilitar formas de contratación de personal que no tenían derecho a indemnización, en caso de despido, o que tenían solo medio sueldo como indemnización, no medio sueldo por año, sino medio sueldo en total. Para el año 1995, casi 4 años después, la desocupación había crecido al 12,2. Entonces, ¿qué hicieron? Otra vuelta de tuerca de flexibilización, crearon otras modalidades sin derecho a indemnización. Además redujeron las patronales, las contribuciones patronales, crearon el régimen de las ART, crearon el régimen de las el monotributo, también como salida, entre comillas. Y la desocupación siguió creciendo. Claro. Y en 1998 hubo una nueva vuelta de tuerca, la ley era Herman González, el ministro de Trabajo, lo llamábamos ley Herman González, que redujo, para los que todavía tenían derecho a la indemnización por despido, le redujo, mira, el mínimo de indemnizatorio era para los que tenían derecho a indemnización por despido de 2 sueldos. Uh-huh. La ley Herman González lo redujo a 5 jornales, a 5 días de sueldo. Y además otras modificaciones más, afectando el régimen de convenios colectivos de trabajo, digamos, etcétera. Así que después nos metemos en el tema y la desocupación siguió creciendo y vino en el 2000 la ley Banelco. Última parte de la flexibilización de la década del 90 y explotaron la Argentina. La Argentina no explotó, ¿no? La Argentina la explotaron en ese momento. La desocupación llegó al 22,5. Algo de lo que va a pasar ahora próximamente. 22,5. Claro. Este fue producto de políticas económicas. Yo acostumbro decir, esto lo decía mucho Héctor Recalde, el derecho del trabajo no genera empleo. Lo que genera empleo son las políticas económicas. Bueno, ahí vos hiciste mención, ya lo hiciste antes. Pero pueden redistribuir. Pero vamos a sumergirnos, porque no es solo una concepción filosófica del derecho al trabajo, de los derechos dentro del trabajo, sino es una concepción política. Yo quiero crecer como país, para eso tengo que promover el empleo, para eso tengo que pagar buenos salarios que van a generar. Bueno, tengo que hacer yo tengo que escribir toda esa cadena. Parece que esa cadena está rota en el entendimiento. Es decir, la política no tiene nada que ver con los abogados laboralistas, no tiene que ver con la justicia, no tiene que ver. O sea, hay una desconexión brutal. Y antes de entrar al aire estábamos hablando de algunas cosas que están absolutamente sin escucha en la política, por lo cual tampoco se resuelve.
Me parece que tiene que ser interdisciplinario. Yo no sé cuánto los abogados charlan con los sociólogos que tienen que ver con el trabajo, cuánto charlan con los políticos o con los economistas para generar, digamos, una infraestructura laboral o industrial o económica que conduzca a mayor trabajo. Mientras hablabas también me acordé de lo que pasaba en Francia con la reducción horaria y generar un turno más de trabajo. Digo, hay toda una cosa que está desconectada de la realidad y hace que la derecha nos fragmente, como nos tiene ahora fragmentados, y nos estamos peleando entre nosotros, entre los pibes que hacen el Rappi, claro, que como bien decías vos, argumentaban que les importa a ellos si ellos no tienen absolutamente ningún resguardo, y los demás sí. Bueno, todo está es como una danza media ecléctica, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, donde cada uno baile su baile. No importa el ritmo, no importan los instrumentos, cada uno baila su baile. ¿Cómo ves vos la posibilidad de articular entre las demás disciplinas que tienen que ver con la construcción de un trabajo regulado, un trabajo que sea rentable para todos? Es difícil hablar de para todos porque el capitalismo no habla de todos, habla solamente del capital, no de los trabajadores. Pero bueno, digo, hay sociedades un poquito más equilibradas. Equitativa. Digamos lo que sí. Sí, pero vos sabés que, mira, ahora voy a esto que me planteás. Pero decía, con todas las políticas laborales que se quieren volver y que se están implementando ahora y que se quieren llevar a cabo, lo que pasó en la década del 90, ¿no? Cómo subió la desocupación. Ahora, ¿qué pasó cuando se recuperaron derechos? Con esto te termino esa idea. A partir del año 2002, primero se duplica la indemnización por despido, después en el 2004 Néstor restablece los pilares básicos a partir de que está la confesión de Pontacuarto, que la ley Banelco había sido sancionada, que él había llevado las coimas a los senadores. Y Néstor Kirchner restablece los pilares básicos. Me estás agregando otro dato, acordate, no nos perdamos de Pontacuarto. De la legislación laboral y, digamos, lo que muchos llamamos la década ganada en materia de derecho. Hubo recuperación de muchos derechos. Ahí tuve un tuve una posición que me permitió verlo, y considero esto un privilegio haberlo visto, que fue, estar de jefe de asesor en la presidencia de la Comisión de Legislación del Trabajo cuando la presidía Héctor Recalde, la recuperación de muchos derechos, la ampliación de otros derechos, y con mejores derechos la desocupación bajó. Con mejores derechos la desocupación bajó. No digo que bajó por los mejores derechos, bajó por una política, política económica, pero fue acompañada porque el tema laboral es parte de una concepción política más amplia, de un desarrollo económico. Claro. Económico. Entonces, la desocupación bajó cuando Cristina se fue del gobierno en 6,5% de desocupación. Con las mismas leyes y los mismos derechos, algunos de los cuales derogaron el año pasado con la ley Bases en su capítulo laboral, y otros que quieren seguir derogando, la desocupación en la Argentina creció. Entonces, esto le queríamos mostrar a la gente. Hicimos algo que llamó la corriente sale va a los barrios, ¿no? Dijimos, a ver, dejemos por un año de los congresos para hablar entre nosotros. Vamos a la calle, contemos, mostremos los números de lo que pasó con estas políticas, pero bueno, no alcanzó y ganó el balotaje, quien ganó el balotaje. Pero lo cierto es que, a ver, yendo a lo más cercano, hace un año, el 9 de julio del año pasado, entró en vigencia la ley Bases. Tiene un capítulo laboral, me llamó la atención. Cuando ustedes arrancan el programa, dice forma de, y puedo utilizar mal el término, de repeler la discriminación. ¿Vos sabés que la ley Bases autoriza la discriminación en materia laboral? A ver, ¿cómo es eso? Mira, en la Argentina constitucionalmente está prohibido la discriminación peyorativa, ¿no? Sí. Y hay una ley, que es del año 1989, si no me equivoco, que es de aplicación a todas las relaciones jurídicas, a todos los vínculos, digamos, entre las personas, entre las instituciones, que cualquier acto discriminatorio es un acto nulo, pues incurrir en un acto prohibido. Entonces, a pedido de la víctima, por ejemplo, por supuesto, el acto debe ser declarado nulo por los jueces, y además los jueces deben ordenar que quien incurrió en el acto discriminatorio repare todos los daños y perjuicios materiales y morales a la víctima del acto discriminatorio. Esto se discutió durante un tiempo si era de aplicación o no a las relaciones laborales. Hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no con la actual integración, sino con la integración anterior, allá por el año 2010-2011,
que dijo, ¿cómo no va a ser aplicable la ley antidiscriminación a las relaciones laborales? Una ley antidiscriminación no puede permitir que se discrimine a los trabajadores por ser trabajadores. Entonces, si a un trabajador o a una trabajadora lo despiden con motivación discriminatoria, ese despido nulo, hay que ordenar la reincorporación y que le paguen todos los salarios caídos, etc. Digamos, tema zanjado. Bueno, la ley bases el año pasado establece que a los trabajadores, si se los despide con motivación discriminatoria, por, no sé, opinión política, orientación sexual, por cuestiones físicas, por cuestiones de salud, por actividad por aquellas sindical, cosas que no pueda cambiar la persona, lo que no se puede, eso es discriminación. por lo que no se puede, el despido es válido. Esto establece la ley bases. Ajá. El despido es válido. Constitucionalmente. No, bueno, constitucionalmente, en mi entendimiento y el de muchos, no solo mío, esto va a ser declarado inconstitucional. Ajá. Pero mientras tanto está. Y esto condiciona, genera comportamientos. Uh-huh. Vos sabés que hay hechos mucho de facto. embate contra el derecho de huelga, por claro, ejemplo, también en claro. este momento, ¿no? Uh-huh. Y contra la actividad sindical. Y lo que estamos viendo es que lo que era impensado hasta hace un tiempo, que una empresa despida por estar ejerciendo el derecho de huelga, que es un derecho constitucional, que es un derecho humano, a partir de la ley base se está dando. Uh-huh. Despiden por estar en huelga, despiden por actividad sindical. Y después se presentan en los juicios y dicen, bueno, para mí la ley me lo habilita. La ley lo habilita la Constitución, ¿no? La Bueno, Constitución no, pero mientras tanto tenés hay tanto tema para hablar, otra situación que vos vas a juicio y te demora 6, 7, 8 años un juicio hasta que se restablece un después derecho. de la pausa, tenemos que hacer una pausa. Estamos incorporando mucha información, pero antes de irme a la pausa quiero decir que introdujiste dos cosas importantes: el plexo político, digamos, ¿no? La claridad o la falta de claridad de los cuadros políticos, y en segundo término, un hecho que ya lo conocemos, que es el Poder Judicial. Y el Poder Judicial dista mucho de ser, es un partido político finalmente, ¿no? No la justicia en sí misma, la justicia es algo que todos ponderamos, pero el Poder Judicial la constituye en este momento. La justicia es un valor, exacto, el Poder Judicial es un poder. Y es un poder que tiene un poder que va más allá de lo que se le asigna en una sociedad donde están los poderes divididos. Señor Martín Loza, que está allá en los controles, nos conducís a la pausa y enseguida volvemos con Gustavo Chiampa o Champa o como se pronuncia. Vamos, dale. Enseguida volvemos con Nosotros los Otros en Radio Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. En Caput. Estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. Pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza: hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. Seguimos en Radio Caput con Nosotros los Otros. Seguimos en Nosotros los Otros con Gustavo Chiampa.
abogado laboralista y, como siempre digo, en los entreactos, en los descansos del programa, se dan las mejores conversaciones. Después es muy difícil reproducirlas al aire. Pero bueno, Gustavo, justo llegamos ahí en el medio de la charla del descanso al tema de la industria del juicio, ¿no? Yo te hacía mención otras cosas, pero bueno, en ese caso yo te contaba que un pariente mío tiene una industria y decía que se fundió por la industria del juicio, porque tenía que pagar los juicios laborales, y eso lo hizo fundir, no podía hacerlo competitivo. Mira, vos sabés que es interesante el abordaje del tema para desmitificarlo, ¿no? Arranco por el final. Dale. No existe tal industria del juicio. Yo creo que un problema serio y que se requiere algún análisis mayor en la Argentina es la baja litigiosidad laboral que hay en nuestro país. Yo tengo analizado los índices de litigiosidad. Pero digo, lo cultural es cuando se menciona, y se lo menciona recurrentemente, la industria del juicio, nadie piensa que se está hablando de los juicios que hacen los bancos contra sus clientes deudores, ni los juicios que hacen las compañías de seguro. No, enseguida se asocia con el juicio laboral. Pensando que, porque está instalado, hay una cofradía, mafia lo llamó el expresidente Macri, le costó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y un llamado de atención de la Comisión Interamericana, entre abogados laboralistas, jueces y trabajadores que se dedican a hacerle juicio a las empresas para sacarle el dinero a las empresas y que tampoco lo cobran los trabajadores, y no sé, hay un montón de fantasía. Mira, en la Argentina yo tengo analizado hoy, menos del 2% de los trabajadores que tienen derecho a hacer un juicio lo hacen. Menos del 2%. Menos del 2%. Fíjate, si uno lo midiera en términos económicos, la transferencia enorme de ingresos del sector trabajador al sector patronal, por del la otro 88%. Claro, del 98% restante. Sí. Digamos, porque esto y es un cálculo simple, una estimación simple que se puede hacer. Yo no sé si tengo los números acá en las carpetas que tengo, los números concretos. Pero en la Argentina hay un 40% de trabajo no registrado, 42%, decían. Estamos hablando no de economía informal, que es otra situación. Estamos hablando de relaciones de dependencia, relaciones laborales, donde el empleador no registró a ese trabajador que no figura como trabajador, que es algo que la ley Bases quiso blanquear, legalizó de alguna manera el trabajo al empleador que no registra a los trabajadores. Bueno, por lo menos hasta la ley Bases, cada trabajador no registrado tenía derecho a hacer un juicio, sin perder el laburo, sin considerarse despedido. Por unas indemnizaciones especiales que estaban previstas en una ley del año 1991 y otra ley del año 2000. Con lo cual, este 40% de trabajadores que estaban no registrados tenían derecho a iniciar un juicio para el reclamo de esas indemnizaciones. Ahora, eso agregale el que está mal registrado, el que cobra parte del sueldo en blanco, parte del sueldo en negro, el que también tenía derecho a hacer juicio para reclamar una indemnización, el que lo tuvieron trabajando un tiempo en negro y lo efectivizaron después con la fecha de ingreso posterior, la falsa, ¿no? Ese tenía derecho a hacer un juicio, más todas las situaciones que se dan del que tiene derecho a hacer un juicio, el que aparece contratado por quien no es el empleador y el empleador aparece oculto para eludir la responsabilidad que tiene en el cumplimiento de las obligaciones laborales, esto es lo que llamamos maniobras de fraude por interposición de personas, malos despidos, malas suspensiones, malas diferencias salariales. Respecto de todo ese universo, que hay partes que sí que no podemos medir, pero tomando nada más lo que estaban en no registrados, en relación a la cantidad de juicios laborales que se inician en la Justicia Nacional del Trabajo y la proyección que se puede hacer al resto del país, menos del 2% de la cantidad solo de trabajadores que no estaban registrados son los juicios laborales contra los empleadores, porque también hay estadísticas que son falsas. Estos últimos días algunos medios reproducían unas estadísticas de juicios laborales que son juicios contra las ART. Que esos son juicios que tramitan en la Justicia del Trabajo, pero no son juicios laborales, no son juicios de los trabajadores contra sus empleadores, ¿no? Y tenían con lo cual no se contabilizan como juicios laborales. Son juicios que tramitan ante la Justicia del Trabajo, pero son contra las ART. Si hay una creación perversa de organismos en la Argentina y que todavía sigue estando con menor perversión, pero sigue siendo perverso igual, son las ART, las aseguradoras de riesgo de trabajo, digamos,
donde lo que tienen que hacer es que los empleadores cumplan con las normas y con todas las condiciones que pueden ser exigibles para evitar poner en riesgo la integridad psicofísica de los trabajadores, y además, donde no llega ese deber de control, indicarle qué tienen que hacer, tienen que dar tratamientos y tienen que indemnizar a los trabajadores, pero pueden tener fin de lucro. Entonces, digamos, cuanto más lucro tienen es cuanto menos clientes pierden, claro. Esto es, no es una presionan a los derecho. Empleadores, claro, para que cumplan, y cuanto menos pagan o menos reconocen. Entonces, ¿qué decía? La Unión de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo, con esta estadística, decía, es muy curioso en la Argentina que aumenten los pleitos laborales cuando bajó la siniestralidad. No, bajó lo que las ART reconocen como accidente de trabajo. Cuando las ART reconocen menos que los accidentes que ocurren, a esos trabajadores no les queda otra alternativa que recurrir a la justicia. Y recurrir a la justicia nos mete en otro problema. Sí, pero y déjame decir una frase antes, te pido. Es un derecho. Uh-huh. Porque muchas veces vos sabés que esto también es algo que está metido, que te viene gente a consultar y dice, mire que yo no acostumbro a hacer juicio. ¿Qué quiere decir no acostumbro a hacer juicio? A ver, el Poder Judicial, más allá de lo que mencionábamos recién sobre lo que es nuestro Poder Judicial en este momento, es el poder del Estado donde quienes se consideran afectados de un derecho tienen el derecho a recurrir para que les reconozcan sus derechos. Claro, entonces, pero hacer un juicio es esto. Pero tenemos un Poder Judicial que se ha constituido. Ahora tenemos un Poder Judicial que se ha constituido en un partido político o en el defensor de derechos del capital, no del trabajo. Y no digo solamente en esto de capital y trabajo como una relación, digamos, meramente económica, sino tiene que ver con una concepción del contrato social que tenemos todos, ¿no? Es decir, la justicia debería funcionar como el mediador entre el bien y el mal, lo digo entre comillas, pero más o menos es eso, y se ha constituido tuerce la balanza para el lado del mal. Lo digo también en términos relativos, pero el mal es el bien de los pocos y el mal de los muchos. Hay algo que no funciona ahí. ¿Cómo hacemos para entrar en la conciencia ciudadana, explicar que se debe hacer un cambio profundo, no sé qué tipo de cambio, y coordinar ese tipo de cambio con las demás disciplinas? Porque evidentemente lo que está fragmentado es el pensamiento. Es decir, los abogados piensan por un lado, los sociólogos piensan por otro, la política piensa por otro, ninguno de ellos piensa como piensan los habitantes del conurbano. Sí. Entonces hay una desconexión muy grande. Reduzcámoslo a política y el beneficiario de la política, que serían los de menores recursos, los más desamparados frente al poder real. ¿Cómo hacemos para laburar? Esta es una pregunta que venimos haciendo aquí en este programa hace mucho tiempo. Incluye 3 ítems que uno te voy a zafar de ese, que es el tema de la inflación, porque de economía debes saber tanto como yo, nada. Ahora, ¿qué hacemos con...? Nada, pero sí tengo el concepto básico. Dale. Cuando la población no tiene plata en el bolsillo, no hay consumo. Y si no hay consumo, las empresas no venden. Y si no venden, no producen. Y eso afecta, además, digamos, la contratación de personal, porque produce la exclusión. Vos como abogado laboralista ves eso. Y yo te diría, por el lado, que si uno representase al capitalismo tal como lo manejan, digamos, en otras latitudes, no aquí, la cuestión sería al revés. Debería incitarme a tomar más gente para producir más y para abaratar los costos, cosa que en la Argentina eso no existe. Lo que parece existir es una relación, digamos, de esclavitud, dicha lisa y llanamente, entre un empleador y el empleado. Sí, ¿no? Porque digamos, además, y yo no... Y creo que te lo comentaba cuando estábamos en la pausa, no me voy a subrogar en la representación de intereses que no tengo. Te digo, lo que yo veo es que para la clase empresaria, para los dueños de pequeñas empresas, de medianas empresas, sus intereses están mucho más cerca de los intereses de los trabajadores que de los intereses de los grandes empresarios o de los directores o dueños de grandes empresas, con los que pareciera que muchos tienen alguna cuestión hasta aspiracional, ¿no? Uh-huh. Y hay una confusión de intereses. Es mi visión. Este concepto de la economía sí lo tengo. Digamos, cuando no hay plata en la población, los comerciantes, los pequeños empresarios, las medianas empresas,
les va mal. No hay, yo conozco, sé de empresas que han quebrado por las tarifas, por el incremento de las tarifas, por la apertura de las importaciones. No conozco empresas que hayan quebrado por juicios laborales. No es un lindo dato. No conozco. Hace poco tuve un entredicho con un periodista, porque lo tomó a mal, yo no se lo dije mal. Le dije, bueno, dígame 3, porque él me afirmaba, la industria del juicio, las empresas que quiebran, nómbreme 3. No sé, bueno, entonces pregúnteme a ver si, pues usted me afirma, y no hay. Sí, por supuesto, cuando terminan un juicio... A ver, nosotros estamos en un país, y esto también se vincula con lo que me decías de cómo juega el Poder Judicial. Yo digo, cómo juegan las instancias superiores, ¿no? La Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Poder Judicial, en un país donde, por ejemplo, han existido altos niveles de inflación. No me voy a la hiperinflación de Alfonsín, hablo de unos pocos años atrás. ¿Y qué pasa con los créditos laborales? Y uno tendría que decir, bueno, mira, cuando un deudor, en el caso del derecho al trabajo, un empleador, le tenía que pagar una suma de dinero a un trabajador y no se la pagó, uno tendría que ver, bueno, y se lo va a pagar después de 7, 8 años de juicio en que le es reconocido ese derecho. Ese trabajador con ese dinero tiene que poder hacer por lo menos lo mismo que podría haber hecho si lo hubiera pagado. Al momento de recibirlo. Claro, al momento de recibirlo, con más un interés. El interés es, esto en general, el precio que paga por el uso del dinero el que se queda con dinero de otro. En el momento que lo tiene que devolver, además le tiene que pagar por el uso de ese dinero. Esto es básicamente lo que es una tasa de interés. Y sin embargo, en materia laboral pasa algo diferente. Mira, hasta el año 2022, en el 2022 en Página 12 me publicaron un artículo que llamaba algo así como ya me voy a acordar el nombre, pero era desmitificar las cuestiones que se decían, la de la industria del juicio, donde con números ahí concretos mostraba la baja litigiosidad en la Argentina, y la otra era quién gana con los juicios laborales. Y yo demostré en ese momento que con la tasa de interés que se aplicaba a los juicios laborales, al cabo de un pleito de 6, 7, 8 años, en ese caso había tomado algún ejemplo particular, la empresa terminaba pagando, teniendo que pagar todo, el 30% del valor real, es decir, de lo que tenía que pagar. Ganaba la empresa. Se quedaba con un 70%. Al dilatar, se quedaba con un 70%. Lo medí en dólares, pero como yo sé que el dólar, y me iban a decir el dólar es discutible, lo medí en kilos de asado. ¿Cuántos kilos de asado tenía derecho a comprar o podía comprar un trabajador con la indemnización por despido cuando se la tendrían que haber pagado? Sí, al momento de la sentencia. Claro. No, al momento del despido. ¿Y cuánto compra al momento de la sentencia? Con ese crédito más interés, y todo, compraba el 30%. Esto provocó que, digamos, hubiera, digamos, entre otras consideraciones que hubo y de otras personas, que hubo un cambio de criterio en la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo. Empezaron a aplicar otro criterio de actualización, cosa de preservar el valor de los créditos. Y esto ya fue 2 veces descalificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, entonces ahí me queda por preguntarte lo siguiente. La corrupción se da en todos los niveles. Chiquito, grande, pero hay corrupción. ¿Cómo hacemos para poner de nuevo en valor ese contrato social que dice no podés apropiarte de lo que no te corresponde, actuar en forma equilibrada con respecto a las partes? Yo en algún momento le planteé a un sociólogo aquí sentado en esta mesa que entendía que quien podía corromper era el que tenía guita. Y bueno, es un principio cierto. Entonces él me dijo, bueno, pero el que tiene guita no va a cambiar eso. Es decir, lo que vos tenés que hacer es que dentro de tu propia, digamos, colectividad o de tu propio grupo político, sea un deshonor y sea punible el que cometas un acto de corrupción, te dejes coimear. Y me pareció que era una cosa que habría que revisar, ¿no? Entonces te pregunto a vos, en todo este sistema jurídico montado sobre el trabajo, está, sin ninguna duda, lo vivió Recalde. Eso, ¿no? Vos sabés que eso te iba a contar. Me acordé de Ticket Luncheons, ¿no? Que cuando querían cobrar y lo querían coimear. Evidentemente, el capital es el que coimea. La pregunta es si tenemos mucho Recalde como para, digamos, como para revalorizar dentro de nuestras filas. Parece que no tanto, y no damos respuesta a eso, porque tampoco lo gritamos. Che, vos no podés tomar eso, tomátela, yo no te quiero al lado mío. ¿Está pasando eso? En 1989, el Poder Ejecutivo sacó un decreto autorizando que se paguen ticket restaurant y ticket canasta, parte de la remuneración, y abre la inscripción de las empresas que se dedicaran a eso.
Al poco tiempo salió otro decreto que dijo no se admiten más inscripciones de empresas. Digamos. Son las que están, ¿no? Son las que están y que son las que están. Le dimos la oportunidad. Esto que vos mencionás, yo te agradezco que lo menciones. Yo lo conocí de cerca el caso. Estuve involucrado en el tema. Yo era asesor de Héctor Recalde en la Cámara de Diputados de la Nación. Lo mencionaste vos y no se lo menciona. En general no se lo menciona. Cuando se habla de los casos de corrupción recordaste en los Punta medios, Cuarto y claro, yo cuando se habla de los casos de corrupción en los medios no se menciona que esto era una multinacional, que lo que quisieron hacer, Héctor Recalde tenía un proyecto que después se convirtió en ley. La primera ley que promulgó Cristina Fernández de Kirchner fue la de los ticket canasta. Ajá. Cuando asumió su primer mandato fue la de los ticket canasta. La ley de ticket canasta, claro, ¿qué quería decir? Que los tickets pasaban a ser remuneración. Esto es que las empresas tenían que pagar aportes y contribuciones sobre los tickets, que se computaban para el pago de vacaciones, de aguinaldo, de adicionales, de indemnizaciones, etc. Esto fue lo que hizo la ley. La ley no dijo quedan prohibidos los tickets. La ley lo que dijo es pasan a ser remuneración. En el 95 hubo un dato curioso, mira, salió un DNU convirtiéndolos en remuneración. Esto que del 89 y después en el 93 se había dicho no son remuneración, en el 95 se lo convirtió en remuneración. Y al poco tiempo salió una ley que volvió a decir no son remuneratorios, pero tributan un 14%, creo que era. Pagan impuestos. Entonces, Héctor tenía ese proyecto de ley, lo impulsaban entre muchos proyectos de ley, cientos de proyectos de ley. Laburamos mucho con Héctor Recalde en el Congreso, todo el equipo de él, y él laburaba mucho también. Y empezó a pedir reuniones. Cuando Héctor presidía la Comisión de Legislación del Trabajo, el que quería participar en las reuniones y hacerse escuchar, lo pedía y todos eran escuchados. Entonces vinieron de la Cámara de Ticket y empresa de Ticket a hacer su opinión, y después un abogado, representante de una Cámara de Ticket, pedía reuniones con Héctor. Y Héctor me dice, Gustavo, por favor, venga, nosotros trabajamos mucho tiempo juntos, pero no nos tuteamos nunca. Venga, quédese conmigo en la reunión, pues no me gusta este tema. Entonces, bueno, nada, le habló de los beneficios, no sé qué, hasta que vieron que no podían entrar y entraron por otro lado, a partir de un juicio, en una reunión con Mariano Recalde, que le pide una reunión, un demandado en un juicio, y ahí, de sorpresa, saca el tema de yo soy amigo de fulano, y ahí viene el intento de coima. Cuando Mariano sube al despacho de Héctor a planteárselo, Héctor me llama, nos juntamos los tres, y Héctor lo primero que dice, voy a hacer la denuncia penal. Hace la denuncia penal, se pide autorización para hacer una cámara oculta, con autorización judicial, se hace la cámara oculta. Bueno, ese empresario condenado... el empresario condenado por corrupción, el intermediario, digamos. El abogado representante de las empresas no fue condenado, en la Argentina no hay juicio en ausencia, el tipo está declarado prófugo, y la empresa, Accor, tuvo que someterse a un procedimiento, aunque el denunciante fue Héctor, es un procedimiento internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, y asumió como compromiso no despedir a ningún trabajador, sino reubicarlos en otras empresas. Pero ese fue un caso clarísimo de corrupción, porque el que corrompe es el que tiene guita. Esto es así, esto es así. Ahora, nosotros tenemos que tener cuidado en los nuestros también. Claro, bueno, por eso digo, ojalá existiesen muchos Recalde. Mira, Héctor lo habló con Néstor Kirchner en su momento, y Néstor Kirchner le dijo, hay que denunciarlo. Claro que sí, hay que denunciarlo. Entonces, nada, esto creo que es destacado. Ahora, te cuento algo, vos sabés que hay proyecto de ley de los diputados de La Libertad Avanza queriendo restablecer los tickets canasta. Sí, fue comentario, y seguramente hay un gran negocio atrás de eso, sin ninguna además, duda. lo quieren restablecer cuando incluso la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un caso que llevé yo, Pérez con Disco, que fue cuando la Corte declaró la inconstitucionalidad de los tickets canasta, entonces se los entienda como no remuneración, ya es un tema que jurídicamente está saldado. Sin embargo, vuelven sobre lo mismo. Bueno, como las formas de opresión, de poder, de conquista siguen siendo las mismas y se reiteran con los años, la pregunta es, ahora te saco un poquito del ámbito jurídico, que es un ámbito interesante, porque cuando lo planteamos en términos de relaciones entre la gente, bueno, ahí toma otro cariz, no con la ley, con el número de ley. Te pregunto, políticamente, ¿qué deberíamos hacer para refundar la justicia? Creo que hace falta una refundación de la justicia, renovar el contrato social que habla de las partes en forma equitativa, donde haya mayor participación de la gente. Me parece que
la justicia está solamente puesta en los abogados, lo cual también es una limitación, y en el Poder Judicial. ¿Cómo debería verse un sistema de justicia que a tus ojos, y no solo la parte laboral, sino todo lo demás también, se debería ver como un sistema justo, un sistema potable, un sistema que tiene que tener también cierta elasticidad para ir cambiando con los tiempos, ¿no? El clásico tuyo, en tu caso laboral, en el ámbito jurídico laboral, es, por ejemplo, las nuevas formas de trabajo, ¿no? Uh-huh. Entonces, digo, ¿qué deberíamos hacer? Mira, es muy interesante, o me parece a mí muy interesante, para ver cómo evoluciona la experiencia que está teniendo México, ¿no? Con la elección popular de los jueces. Hay un dogma, y que a nosotros nos lo meten mucho en la facultad, ¿no? Esto del Poder Judicial, como la independencia de los jueces, la inamovilidad de los jueces, salvo supuestos, ¿no?, de remoción al Consejo de la Magistratura, que, digamos, fue una creación en la Argentina de la Constitución del 94. Una fallida reforma, totalmente, sin ninguna duda. Totalmente, por lo menos en algunos aspectos, entre ellos, creo yo, la creación del Consejo de la Magistratura. Antes, por lo menos, era más transparente la situación, no era más clara. Digamos, designa al presidente de acuerdo del Senado, y no todo el proceso de selección de jueces, por lo menos tal como está armado y con lo que demora, pues esto afecta también al servicio de justicia. Y entonces uno llega a decir, bueno, pero a ver, para que se equivoque o falle mal el que surge ese sistema, porque la designación de los jueces por el voto popular también tiene su riesgo, ¿no? Lo vemos, tenemos el presidente de la nación que tenemos, el voto popular no necesariamente puede llevar a mejorar el servicio de justicia. En el caso del presidente es uno solo, claro, los jueces son muchos. Claro, pero bueno, para esas equivocaciones prefiero la equivocación que viene del voto popular y no la de la casta. Bueno. O sea que nos queda muy poco. Ahora, yo sé que tenemos un problema cupular. En el Poder Judicial en la Argentina tenemos un problema cupular en este momento. Yo era vicepresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas cuando hicimos los cacerolazos contra la Corte de la Mayoría Automática allá en el año 2002. Yo creo que después el que hizo el giro fue Néstor Kirchner, y tuvimos la que yo viví, aunque tenga discrepancia en lo jurídico, después de Néstor, con la mejor corte y el mejor procedimiento de selección de los jueces de la Corte, donde hay sí posibilidad de alguna participación popular, aunque no se ejerza esa participación popular, por lo menos en la medida que sería deseable. Pero en este momento estamos con un problema muy grave en la cúpula del Poder Judicial. Uh-huh. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Ahora viene un programa que se llama Que nadie me escuche. Fíjate vos que, ¿no? Que nadie nos escuche. Mauro Bello es el que conduce ese programa y todo un equipo. Pero, bueno, esto fue la intención, como decimos semana a semana, de tratar de abrir un pequeño, en un espacio limitado como es una radio compañera como esta, ¿no? Una radio de casi de resistencia, diría yo, en estos tiempos. Para abrir el debate, y me parece que es importante que no saquemos todas las conclusiones, quizás no las tengamos tampoco, pero que formulemos muchas preguntas. Me parece que por ahí viene el asunto, ¿no? Es decir, que nos preguntemos todo el tiempo qué nos está pasando y cómo lo resolveríamos. No decididamente las respuestas tienen que estar aquí en una hora de programa, pero no me queda más que agradecerte, Gustavo Chiampa, por haber estado aquí, abogado laboralista, y con una formación y una exposición política también importante, y a mí me parece que lo que nos está faltando es que los abogados también tomen iniciativas colectivas para... Ellos mismos dicen que la justicia está mal, que hay que reformar, pero no los vemos en acción. Ayer hicimos una reunión bastante interesante entre todas las entidades del derecho del trabajo y algunas asociaciones de jueces del trabajo para la defensa de la justicia del trabajo. Está siendo objeto de embate por parte del poder político y los poderes económicos concentrados y la defensa del derecho del trabajo. Larry, el agradecido soy yo. No, me sentí muy a gusto en el programa. Gracias. Seguramente te vamos a volver a invitar. Nosotros nos encontramos la semana que viene, 7 días, jueves, 17 horas, en Nosotros los Otros. Gracias a Martín Loza, detrás de los controles. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos.
machete te muerde. Hasta aquí, nosotros los otros de hoy. En las guerrillas, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos.